Buen día, jóvenes y señoritas de bachillerato. Soy la profesora Blanca Estela Campos Villalba y hoy tengo el gusto de presentarles uno de los temas más importantes e interesantes de la historia de nuestro país, que es características y consecuencias del cardenismo, de la reforma agraria y de la nacionalización del petróleo durante el cardenismo. Te recomiendo que tengas a la mano un lapicero y una libreta de notas para escribir las ideas más importantes del tema. Para comenzar con esta sesión, les voy a presentar la siguiente información que nos ayudará a familiarizarnos más con el tema y a relacionarlo con nuestra realidad. En esta primera imagen vemos a Lázaro Cárdenas del Río. Él fue presidente de la República Mexicana de 1934 a 1940. Cuando él entra a la presidencia de la República, encuentra varias deficiencias en el país debido a que no tenía mucho que había culminado la Revolución Mexicana. Incluso hay algunos historiadores que dicen que los cambios revolucionarios siguieron al menos hasta 1940, cuando el proyecto cardenista da un cambio social, llegando formalmente a su fin. En la segunda imagen podemos observar que la Revolución Mexicana vino a modificar la vida política, económica, jurídica y social de los mexicanos durante todo el siglo XX, cuya herencia es visible y palpable aún en nuestros días. Por ejemplo, revisemos en la tercera imagen que se logró la no reelección de presidentes de la República, la libertad de los individuos, un trabajo y sueldo justo y tierras, principalmente para la gente del campo. Y hasta la fecha, estos logros siguen vigentes. En las siguientes imágenes vemos que en 1920 Venustiano Carranza era presidente de la República. Posteriormente llega a la presidencia el general Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Después, Plutarco Elías Calles fue nombrado presidente para el periodo de 1924 a 1928. Y de 1928 a 1934 fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles, llamándolo jefe máximo de la revolución. De ahí que se le diera el nombre de maximato a este periodo. Y en 1934, Cárdenas llega a la presidencia con el apoyo de Calles. Sin embargo, Cárdenas sabía que tenía que alejarse de él, pues no lo dejaría implementar su programa de gobierno. Lázaro Cárdenas fue el primer presidente en durar 6 años en su cargo. De ahí que él plantea y lleva a cabo su plan sexenal, que tenía como pilares fundamentales la defensa de los recursos naturales del país, la aplicación de las leyes laborales a favor de los derechos de los trabajadores, el reparto de tierras en forma de ejidos y la reforma educativa que implantó la escuela socialista. Y es así como algunos de estos pilares siguen vigentes en la actualidad, como los ejidos, que hasta la fecha se siguen practicando en los pueblos, habiendo una casa ejidal en donde tienen reuniones y toman acuerdos sobre lo mejor para el trabajo de sus tierras y tienen a su representante, al que nombran comisariado ejidal. Ahora veremos algunas preguntas que son esenciales para nuestro tema. Te invito a que tomes nota de lo más importante de cada respuesta. En esta imagen te presento la primera pregunta. ¿Sabes qué es el corporativismo? El corporativismo se define como un sistema o concepto económico y político en donde el poder de decisión se encuentra en manos de las organizaciones y no de las personas. Se encuentra integrado por la comunicación o interacción de 3 sectores, que son asociaciones de empresarios, asociaciones de sindicatos y el gobierno como negociador de ambas. Otros datos importantes del corporativismo es que se originó en Italia luego de la Primera Guerra Mundial. Fue creado por Benito Mussolini como un método de control social para consolidar al Estado, juntando a los obreros, empresarios y gobierno. Su autoridad englobaría desde la determinación de salarios, la solución de pugnas laborales, la coordinación en la producción, la enunciación de contratos de trabajo colectivo
y la previsión de todo tipo de huelgas que ocasionen cierre de empresas. Continuamos con la siguiente imagen. Veremos qué es la reforma agraria. Es un conjunto de las medidas económicas, sociales, políticas y legislativas que sirven para modificar la estructura de la propiedad de la producción de la tierra. Estas reformas intentan evitar que la distribución de la tierra se halle en pocas manos. El objetivo de la reforma agraria, de este modo, es reemplazar la clase social de los latifundistas por una clase de medianos y pequeños agricultores, cada uno dueño de su propia producción de la tierra para trabajarla. Continuamos con la siguiente imagen. Dice, ¿a qué se refiere la nacionalización del petróleo? Se refiere al conjunto de políticas que ejecutan los gobiernos de los países con miras a desprivatizar la extracción del petróleo. Esta práctica está normalmente motivada por el hecho de que de esta forma el Estado se reserva el derecho de explotar y obtener el control mayoritario o total de las ganancias, por concepto de exportaciones de este recurso, que a menudo son para sus necesidades. Jóvenes y señoritas, después de darles una pequeña introducción del tema y de analizar las diferentes respuestas, pasamos a la explicación del tema. Para entender qué es y cómo surge el cardenismo, es necesario analizar la situación de la que parte. En la siguiente imagen podemos checar todo lo que se refiere en cuanto a lo social. Cárdenas se encuentra una sociedad en aquel tiempo agrícola, semifeudal y en gran pobreza por parte de los grandes latifundios que nos heredaron los más de 30 años de porfiriato. Una élite privilegiada y sus aliados caciques dueños de grandes extensiones de tierra y la gran mayoría del pueblo inmerso en la pobreza y la ignorancia, sin opciones a la educación. En esta imagen se muestra cómo estaba México en la política. Los orígenes de este movimiento político se encuentran en la llegada al poder de Porfirio Díaz, convirtiéndose en un dictador y manteniéndose en el poder por la fuerza de las armas y el apoyo de un círculo privilegiado. Según pasaban los años, la población y especialmente los sectores obreros y campesinos empezaron a padecer graves repercusiones, no existiendo protección para las clases trabajadoras y sí pobreza y grandes deficiencias. Empezaron a surgir movimientos contrarios al régimen como el de Madero, dirigente y organizador de gran parte de la revolución, así como múltiples conflictos y luchas armadas en las que participaron líderes como Villa y Zapata. Surgió la Revolución Mexicana de 1910 para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. También ocurrió poco después la Guerra de los Cristeros, conflicto armado en protesta a las políticas ejercidas por el presidente Álvaro Obregón y su sucesor Plutarco Elías Calles. En la siguiente imagen observamos que en 1933, con las elecciones a un año de distancia, aparecieron dos grandes posturas confrontadas, la tradicional y de corte militar propia de Calles, o bien otra mucho más centrada en los obreros y trabajadores, que buscaba una regeneración democrática y que estaba liderada por Lázaro Cárdenas. Durante las elecciones de 1934 fue este segundo quien ganaría. Y es así como Cárdenas llega a ser presidente y se da inicio al cardenismo. En la siguiente imagen se muestran las principales características del cardenismo. Se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierda. Creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. Y la economía, en este sentido, constituía una de sus principales preocupaciones. Ahora veremos los logros más importantes que se obtuvieron durante el cardenismo, que como ya te he mencionado, este periodo se llevó a cabo entre 1934 y 1940. Comenzamos con la educación. En esta imagen les muestro sus principales características. Lázaro Cárdenas y la educación socialista entran en funciones virtualmente al mismo tiempo y se encuentra todavía con una población con más del 80% en la ignorancia, el analfabetismo
y las nulas posibilidades de acceder a una formación educativa, gratuita, laica, científica y humanista. Este gobierno implementó un método educativo abierto dirigido a una educación laica, en abierto combate contra el fanatismo y los prejuicios. Se denominó socialista porque reflejaba la idea de un país más moderna, justa y equitativa. La reforma educativa trajo consigo la necesidad de hacer nuevos libros para las escuelas, cuyos contenidos y métodos estuvieran de acuerdo con la educación socialista implantada. Visibilizaban a niños de piel oscura y ojos negros, a menudo en sus viviendas rurales de recursos limitados. Con esta imagen vemos que el presidente Lázaro Cárdenas intervino más que ningún otro presidente de la República en los asuntos educativos. Amplió los recursos financieros y los apoyos destinados a la educación. Asignó a los maestros y a las escuelas importantes funciones en la transformación de la sociedad mexicana. Ellos debían ser agentes de cambio y guías de las organizaciones populares en la lucha en contra de las fuerzas conservadoras y en favor de una sociedad más justa, democrática y autónoma. También se dio la integración de los sindicatos de maestros, el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, creado en febrero de 1938, y que en adelante se haría cargo del funcionamiento de la educación pública. Te presento en la siguiente imagen los principales logros que se llevaron a cabo en la educación. Se crearon instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México, los cuales fueron pilares para el progreso académico del país. Y las consecuencias de la educación te las presento con la siguiente imagen. Te voy a explicar que se dio la ejecución de maestros, la quema de aulas, la inasistencia a clases, el hostigamiento cotidiano a los maestros, la indiferencia y el abandono. Estas prácticas comunes se hicieron notar principalmente en algunas zonas del país, que son la de los Altos de Jalisco, el sur del Estado de México y el de Sinaloa, las regiones serranas de Puebla y algunos municipios de Aguascalientes, Querétaro y Durango. Hasta aquí terminamos con lo que respecta a la educación. Seguimos con otro punto importante, que es la del partido oficial. En la siguiente imagen podemos observar los cambios que ha sufrido. En 1929 nació el Partido Nacional Revolucionario, PNR, para agrupar en su seno a la familia revolucionaria. En 1938 cambió su denominación por la del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que agruparía a las masas obreras y campesinas. Finalmente, en 1946 se llamaría Partido Revolucionario Institucional, PRI, gobernado ininterrumpidamente hasta el año 2000. Cuando Lázaro Cárdenas se presenta como candidato para las elecciones de 1934, fueron dirigidas y controladas por el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido político convertido en partido oficial desde su creación en 1929. Revisemos en la siguiente imagen en el que el PNR elaboró el primer plan sexenal del Gobierno de México posrevolucionario, con el propósito de desarrollar una política social, económica y administrativa que hiciera realidad los ideales y postulados de la revolución iniciada en 1910 y por hacer justa la vida de relación entre los hombres. A grandes rasgos, jóvenes y señoritas, es lo que les comparto sobre el partido oficial. Ahora es momento de platicarles acerca del corporativismo. El corporativismo existente en países como el nuestro, con un pasado autoritario, donde el Estado ha creado, subordinado y controlado a los diferentes grupos, se le ha denominado corporativismo estatal. Revisemos en la siguiente imagen sus principales puntos. Tiende a asociarse con sistemas políticos, las elecciones no existen o tienen carácter plebiscitario.
El sistema de partidos está dominado por un partido único. Las autoridades ejecutivas son ideológicamente excluyentes o reclutadas con criterios muy restrictivos. Las subculturas políticas basadas en la clase, la etnia, la lengua o el regionalismo son reprimidas y controla a la mayoría de los medios de comunicación que oficialmente no son de su propiedad y control. También te explico en la siguiente imagen dos de las causas fundamentales que permitieron el surgimiento del corporativismo en México. Fueron, por un lado, la necesidad de cierto grado de gobernabilidad. Tal vez este modelo de representación de intereses garantizó por muchos años el mantenimiento de una relativa paz social. En segundo lugar, la necesidad que tuvo el Estado de constituirse como el principal agente de desarrollo ante la falta de una burguesía nacional fuerte, que fuera capaz de hacer frente a la competencia de capitales internacionales. Lázaro Cárdenas creó el Estado corporativo para salvar al país del cacicazgo y del caudillismo, pero al parecer, hasta nuestros días, seguimos viviendo con el corporativismo, que gran parte de la sociedad mexicana sigue estando organizada bajo este modelo, a pesar del ambiente democrático en el que se vive. Y es así que te presento en la siguiente imagen que el corporativismo mira hacia construir de nueva cuenta sus raíces, ya que es necesario otro cambio político y social. Habríamos de pensar al corporativismo como el medio para la creación de nuevas voces, para el intercambio de ideas, la alianza entre la sociedad y gobierno. La decisión está en nuestras manos. Ustedes jóvenes que están por convertirse en ciudadanos deben tomar en cuenta todos estos puntos para tomar la mejor decisión. Una es la de reformar al corporativismo y la otra en hacerlo a un lado y actuar por uno mismo. Continuando con el tema, hablaremos acerca de la reforma agraria. La agricultura mexicana de principios del siglo XX tenía una huella de la sociedad colonial todavía, pero con los cambios que vino a hacer Cárdenas, esta se hizo o se volvió de otra manera. De ahí que es importante mencionar que la Revolución Mexicana tuvo grandes logros para la reforma agraria. Veamos en la siguiente imagen cómo se fueron repartiendo las tierras. Entre 1915 y 1934 se distribuyeron 10 millones de hectáreas. De 1934 a 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas repartió 18 millones de hectáreas a comunidades y ejidos, siendo uno de sus mayores logros. De 1940 a 1958, las políticas agrarias fueron modificadas y el límite de la pequeña propiedad se estableció en 100 hectáreas. A partir de 1970 se utilizaron inadecuados procedimientos modernos que dañaron la producción agrícola. Y en los años 80 se terminaron los subsidios para el campo. Veamos en la siguiente imagen en el que además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del cardenismo incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitiera el medio ecológico. Y para terminar con este tema, les presento información sobre la nacionalización del petróleo. Algunos autores como Guigui mencionan que la Constitución de 1917 fue muy importante para el pensamiento de Cárdenas. En su mente, esta Constitución garantizaba la riqueza material del pueblo en general. Podemos observar en la siguiente imagen que de ahí surge la ingeniosa decisión de Cárdenas de expropiar las compañías petroleras extranjeras en México en 1938. Pero para hacerlo, Cárdenas, como jefe de las operaciones militares regionales durante la década de los 20, conocía muy bien las condiciones de vida
y laborales en su mayoría de los yacimientos petroleros. Él llegó a creer firmemente que solo la expropiación generaría un mejor nivel de vida para esos trabajadores y una recompensa más justa para el pueblo mexicano. En la siguiente imagen podemos observar que la razón más inmediata para justificar la expropiación fue la conducta arrogante de las compañías petroleras extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, en México, que se generaron a acatar el veredicto de la Junta de Conciliación y Arbitraje de aumentar los salarios de los trabajadores. Pero Cárdenas sabía bien que una guerra iba a estallar y que ante las amenazas de los nazis, Inglaterra y los Estados Unidos no intervendrían en México. Estas circunstancias le ayudaron a tomar la resolución necesaria de expropiar. La expropiación fue un acto de valentía y de esperanza en el que Cárdenas, pasando por alto la aprobación del gabinete, confió en su instinto, logrando lo que él esperaba. Te presento en la siguiente imagen que fue así que se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, una floreciente industria hidrocarbúrica, a pesar de que las empresas privadas procuraron llevarse todo lo posible y no dejarle nada al Estado con lo que pudiera trabajar. Sin embargo, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial permitió que los intereses estadounidenses consideraran prioritaria la cooperación con México, con tal de contar con una venta estable de petróleo. Eso no evitó que continuaran las enormes fricciones internacionales. Y la consecuencia más significativa fue que Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con México y lo amenazó con un bloqueo a gran escala. Ahora bien, después de haberles presentado el tema, los invito a que realicen una infografía sobre lo más importante que hayan rescatado de los diferentes conceptos. Asimismo, les voy a platicar para qué nos sirve en estos momentos todas esas reformas que fueron implementadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por ejemplo, en la educación se luchó para que todos los niños y niñas de México tuvieran acceso a una educación laica, gratuita y obligatoria, con libros de texto gratuitos. Sin embargo, tanto se luchó que ahora los jóvenes, señoritas, niñas y niños ya no quieren estudiar. Imaginémonos en aquellos tiempos donde era un anhelo poder ir a la escuela. Por eso yo los invito a que valoren a sus escuelas, a sus maestros y sobre todo que aprovechen al máximo sus estudios. También es bueno mencionar a la reforma agraria, que como ya lo vieron, se tuvo que luchar para que las tierras se repartieran de manera equitativa. Hubo guerras, enfrentamientos, muertes, y al fin se logró que la mayoría de los ciudadanos mexicanos obtuvieran sus propias tierras. Ahora, lo curioso es que ya no las queremos trabajar. Los invito a trabajar las tierras y aprovechar los frutos que nos brindan. Y por último, hablemos del petróleo, que hasta nuestros días lo seguimos utilizando de varias maneras. Por ejemplo, cuando utilizamos el auto, este necesita gasolina u otras cosas que son hechas a base de petróleo, como lo son fertilizantes, jabones, detergentes, telas sintéticas, cosméticos, tintes, por mencionar algunos. ¿Se dan cuenta que aún nos servimos y utilizamos varias cosas por las cuales se lucharon en otro momento? Los invito a valorar todo por lo que se ha luchado y a conservar lo que tenemos. Y para concluir con esta sesión, les menciono las ideas más importantes del tema, que son la aplicación de una educación socialista, no solo a las zonas urbanas, sino también a las zonas rurales, beneficiando así a varios alumnos. La reforma agraria, en donde se hizo una gran cantidad de reparto de tierras, siendo de 18 millones de hectáreas. Y lo más significativo y trascendente del gobierno de Lázaro Cárdenas,
la nacionalización del petróleo, ayudando así a la economía del país. Y es así que consideran al general Lázaro Cárdenas como el mejor presidente que hemos tenido en nuestros tiempos, debido a que todos estos hechos que él realizó han marcado y marcó a su gobierno. Esto ha sido todo por hoy. Me siento muy honrada por haberles compartido este tema. Espero les haya gustado. Me despido de ustedes. Soy la profesora Blanca Estela Campos Villalba.